modulada. Salut 4.0 es vesteix seguidament de gala per rebre els estudis de Canal 4 Ràdio una de les personalitats més importants i influents de la medicina moderna a les Illes Balears, a Espanya i també a nivell internacional. Ens estan referint al doctor Francisco Manuel Covax, fundador i president de la Fundació Covax i un dels noms de referència en el camp del diagnòstic i tractament de les malalties de l'esquena. Doctor Covax, molt bon dia. És un plaer tenir-lo avui aquí, a Canal 4 Radio, Canal 4 Televisió y a Salut 4.0. Muchas gracias. El placer es mío. Siempre estar en Mallorca es un placer y más en tan buena compañía. Anem a veure, tregui un poquet més aquí. Sí, exacte. Darrerament, doctor Covax s'ha prodigat poc en altres esdeveniments de les nostres illes. ¿Quines actividades ocupan ahora mateix el temps del doctor Covax? Bueno, yo sigo haciendo lo que he hecho siempre, es decir, investigación médica esencialmente y asistencia sanitaria. Por el trabajo que estoy desarrollando, estoy prácticamente 2 meses de cada trimestre fuera de España y el mes restante esencialmente en Madrid, donde dirijo la unidad de la espalda del Hospital Universitario de Moncloa, con lo cual apenas tengo tiempo para venir a Mallorca, con lo cual la llevo en mi corazón, pero no estoy tanto como quisiera. I després de la seva gran contribució en el desenvolupament de la medicina balear i a Espanya, creu que li ha arribat el moment de treballar més intensament en àmbits internacionals i de manera preferent, com diu molt bé vostè, i ho diré jo, als Estats Units? Bueno, por una parte, los investigadores en el ámbito médico nos centramos en hacer cosas que sean útiles. Y de hecho, toda mi vida, desde los 34 años que llevo haciendo investigación médica, me he dedicado a dar prioridad a aquellos proyectos de investigación que den resultados que puedan aplicarse para mejorar el tratamiento de los pacientes. Pero eso luego hay que aplicarlo. Y hasta ahora siempre he querido fomentar que se aplicara esencialmente en el ámbito de la sanidad pública para que los resultados de la investigación beneficiaran a todo el mundo. Obviamente eso solo se puede hacer en lugares en los que las autoridades sanitarias son suficientemente competentes y honradas como para entender los resultados y querer aplicarlos en beneficio de los pacientes. Si en un momento dado los resultados no se aplican, no tiene sentido investigar en ese sitio, con lo cual hoy en día yo sigo investigando en proyectos que sean útiles para todos aquellos a los que interesen y voy allí donde interesan aplicarlos. Quina és ara mateix la realitat de la Fundació Covax després d'uns anys de màxim protagonisme en el camp dels moderns i revolucionaris tractaments del mal d'esquena? Pues los tratamientos siguen adelante, la investigación científica sigue adelante, pero la Fundación Covax como tal ya no existe. De hecho, extinguimos la actividad de la Fundación a principios del 2016 con el concepto de una fundación desarrollada para aplicar resultados de la investigación médica, especialmente en España. Si en un momento dado, en su cuna, las autoridades no les interesa aplicar los resultados, pues no tiene sentido. Y hoy en día la investigación se mantiene a través de la Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda. Desde el punto de vista personal, yo sigo viendo pacientes en el Hospital Universitario de Moncloa, donde hay una unidad de la espalda que funciona, etcétera, pero la fundación como tal no existe, ¿no? Considera, doctor Covax, que la seva figura i també el paper desenvolupat per la Fundació no han rebut el tracte que mereixien i que mereixen de les autoridades, de la administración de aquí de esta comunidad? Bueno, en el fondo las autoridades en el ámbito científico son irrelevantes. Es decir, ahí lo importante es que los estudios se hagan con rigor, se publiquen en las revistas científicas, la comunidad científica internacional lo evalúe y lo refrende cuando lo merece o no, si no es así. Afortunadamente hoy en día en toda España el factor de impacto más importante en el ámbito de la ortopedia es los estudios que he dirigido a través de la Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda. Seguimos siendo la entidad más productiva en el ámbito científico internacional del conjunto del mundo hispanoparlante. Eso sigue adelante. A partir de ahí es normal que en ámbitos más locales, pues a las autoridades a veces los resultados les sea más complicado entenderlos o haya connotaciones locales o políticas o sectarias que hagan más fáciles aplicar una cosa que otra. Desgraciadamente eso no es un problema de los investigadores, es un problema para los pacientes. Y sinceramente a mí lo que sí me duele algo es que muchos pacientes que podrían beneficiarse de tratamientos que durante años han demostrado ser eficaces y el erario público que podría ahorrar millones de euros que ya ha ahorrado durante años no lo esté haciendo. Pero desgraciadamente ese no es mi campo, ¿no? Mi responsabilidad es hacer investigación para que esos resultados existan. Que se apliquen o no, pues se aplicarán donde quieran aplicar. És la pregunta que jo havia fet, sobretot de recursos, d'estalviar recursos. Continuo pensant, amb els números en sa mà, que les subvencions dels tractaments de la Fundació Covax a través dels convenis en l'administració representen o representaven una fórmula per estalviar recursos públics? Bueno, realmente
yo creo que tiene sentido expresar opiniones ahí donde no hay datos que lo que demuestren realidades, ¿no? Es decir, podemos debatir si el hombre llegará a Júpiter, a la Luna ya ha llegado. No todo el mundo se ha enterado, pero ya ha llegado, ¿no? Entonces, aquí sucede algo parecido. La propia Consejería de Salud, en distintos momentos, desde el año 2002, siendo por cierto el mismo el director gerente del Servicio de Salud, hasta el 2014, han estado informando periódicamente del ahorro neto que generaba la aplicación de la intervención neurofisioterápica, con lo cual no hay mucha duda al respecto, ¿no? Pero bueno, cada uno toma sus decisiones, ¿no? Como digo, aquí lo que es, a mi manera de ver, un caso único es que consideraciones políticas o sectarias o ideológicas perjudiquen a los pacientes. Esto es una línea que habitualmente no se había traspasado, pero que no es mi papel juzgar. Mi trabajo es seguir haciendo investigación, aplicar los resultados donde se pueda, y en el fondo, desde el punto de vista personal, estrictamente personal, hasta cierto punto la actitud de las autoridades sanitarias de Baleares en este régimen en concreto, a mí personalmente me han liberado. Es decir, yo puedo hacer hoy en día muchas actividades fuera de Mallorca que hace 3 o 4 años no podía, sencillamente pues por la dependencia de un ámbito muy local, ¿no? Con lo cual, como digo, lo único que me duele son los pacientes, però en el fons esa decisió no és mia. En tots aquests anys de feina i activitat de la Fundació COVAX, de quin projecte o contribucions n'està més satisfet i orgullós, doctor COVAX? Pues lo más importante del concepto. Es decir, la Fundación siempre ha defendido, y en el fondo, como fundador, yo he impulsado que los médicos tenemos que asumir que cuando prescribimos una recomendación a un paciente basándonos en nuestras opiniones, nos equivocamos tanto como todo el mundo. De tal manera que lo ideal es, antes de recomendar algo, hacer los estudios científicos necesarios para confirmar que realmente lo que estamos recomendando es eficaz o no, ¿no? Y de hecho, a lo largo de todos los años de investigación que llevo a mis espaldas, me he centrado en intentar evaluar si las cosas que funcionaban realmente o qué se podía hacer para que funcionaran mejor, y en evaluar cosas que nunca se habían evaluado para ver si sí funcionaban o no funcionaban, y poner esos resultados a disposición de las autoridades sanitarias para que decidieran en bien común, en la ingenuidad de pensar que a las autoridades sanitarias les interesaba el bien común de los pacientes o el erario. A veces es así, desgraciadamente otras veces no es así, ¿no? Con lo cual, de lo que estoy más orgulloso es, por una parte, del concepto, haber enfocado la investigación a que sea útil, beneficiosa para los pacientes, enfrentándome con frecuencia con intereses bastardos, es decir, económicos, ideológicos, profesionales. En el fondo, como suelo decir, el trabajo de los investigadores no es ser el más popular del barrio, consiste en decir la verdad, averiguar dónde está y difundirla, ¿no? Y esto no siempre me hace popular, lo cual sinceramente me parece bien. Yo me debo al interés de los pacientes, y para eso se hace la investigación médica, no de las autoridades o de los ideólogos o de la indústria, no? Per quines raons el mal d'esquena, doctor Covax, continua sent una malaltia endèmica a la nostra societat? Què s'està fent malament a nivell de prevenció o tractament? Bastantes cosas se pueden mejorar, ¿no? En primer lugar, nosotros mismos médicos durante años hemos contribuido a propagar ideas que cuando se han evaluado han demostrado ser erróneas. Por poner un ejemplo, durante muchos años se ha puesto el mayor énfasis en la prevención en la higiene postural, hay que estar bien sentado, etc. Cuando se han hecho estudios se ha visto que eso, con independencia de que teóricamente pudiera tener algún efecto, en la práctica no lo tiene. Tal vez porque intrínsecamente no lo tiene, o tal vez porque aunque lo tenga, por mucho que a alguien se le diga cómo tiene que sentarse, no va a vigilar sus posturas 24 horas al día, 365 días al año, con lo cual es mejor asumirlo. En vez de esto, todos los estudios realizados demuestran que es mucho más eficaz apostar por el ejercicio, y cualquier ejercicio es mejor que ninguno. En algunos pacientes concretos, cuando llevan mucho tiempo con dolor, puede haber desequilibrios musculares que aconsejen que antes de que hagan cualquier ejercicio hagan algunos ejercicios correctores para reequilibrar su musculatura. Pero en un individuo sano o que ha estado con episodios muy cortos, la idea esencial es que cualquier cosa es mejor que ninguna. Se trata de mantener la musculatura viva, activa y con un mínimo riego sanguíneo. Hay estudios que demuestran que entre los jóvenes de hoy en día, por debajo de los 12 años, algo así como el 20% tiene una vida esencialmente sedentaria. Es que nuestro organismo no está diseñado para esto. Necesitamos que nuestra musculatura trabaje cada día algo
para mantener un mínimo tono muscular. Y esto probablemente como medida preventiva es lo más importante. La segunda medida preventiva más importante es evitar el reposo. Es decir, si en un momento dado duele, y si duele en todas las posturas y solo acostado el dolor se alivia, tiene sentido acostarse un momento, pero lo más breve posible. Hay que hacerse la idea de que cuando uno se acuesta en la cama, se pone en marcha una especie de taxímetro que hace que a partir de las 48 horas de reposo en cama, empeore el riego sanguíneo, baje el tono muscular, después pierda fuerza muscular y cada vez las crisis tienden a ser más duraderas y más freqüents. Con lo qual la idea és mantenir-se actiu sempre que sigui possible. Si hi ha el mal d'esquena, o és el mal d'esquena un problema crònic que el pacient està condenat a soportar al llarg de la seva vida? Afortunadamente no. Es decir, es verdad que cuando el dolor dura más de 14 días se ponen en marcha mecanismos neuroquímicos que hacen que tienda a prolongarse, es decir, ya no tiende a curarse solo. Y ahí los médicos tenemos que hacer cosas. Y es verdad también que los pacientes crónicos, es decir, los que el dolor dura ya más de 90 días, de 3 meses, es fácil que el dolor tienda a perpetuarse. Pero hay tratamientos eficaces. Desgraciadamente no hay muchos tratamientos eficaces específicamente para esos pacientes. De hecho, por eso en su día se enfatizó la investigación sobre intervención neuroreflejoterápica, porque era eficaz específicamente para esos pacientes subagudos y crónicos. Pero hay tratamiento, con lo cual la resignación nunca es buena. De hecho, habitualmente los pacientes más difíciles de tratar son aquellos pacientes en los que ha habido problemas no por la afección que ha tenido, sino por lo que los médicos hemos hecho. O sea, típicamente pacientes con lo que se llama síndrome de fracaso quirúrgico lumbar, es decir, pacientes a los que se ha operado, la operación por cualquier motivo no ha ido bien y a partir de ahí tenemos dos problemas, el problema que hay con el dolor y además las consecuencias de la cirugía. De tal manera que la cirugía, que es tremendamente eficaz en el pequeño porcentaje de pacientes en el que está indicada, es importante aplicarla en los pacientes en los que está indicada, però no en otros. Quin consell li agradaria transmetre als pacients amb mal d'esquena per tal d'alleugerir el dolor o millorar també con els seus síntomas? Lo más importante en el medio plazo es que mantengan el mayor grado de actividad física que puedan. Es decir, si en un momento dado le duele algo, para y descanse un rato, pero luego vuelva a moverse. No hay nada peor para el pronóstico de un paciente con dolor de espalda que quedarse todo el día acostado en la cama. Es urgente y necesario que mantenga el mayor grado de actividad física que pueda. Y esto es probablemente lo más importante que puedo hacer por sí mismo. Lo segundo es saber que existen tratamientos eficaces para prácticamente todos los pacientes con dolencias de la espalda. Es excepcional que haya casos en los que realmente no se pueda hacer nada, ¿no? Y como decía, habitualmente eso se debe más a lo que se ha hecho que a lo que el paciente tenía, ¿no? Con lo cual, a mi manera de ver, las claves son A, mantener el mayor grado de actividad física, B, no desesperarse porque hay solución, C, pensarse mucho antes de adoptar tratamientos que no son reversibles si realmente están indicados. Yo creo que las segundas opiniones médicas siempre vienen bien. A més del protocol assistencial del Dr. Coats, la Fundació s'ha distingit per la seva, diríem, notable contribució a la divulgació i a l'estudi dins l'àmbit científic, com dèiem al principi. Quins han estat els èxits més importants? Bueno, seguramente según bajo qué punto de vista se califican. Del punto de vista personal, por una parte, el primer ensayo clínico que se hizo en la historia en España, lo hicimos nosotros, una dolencia de la espalda, en concreto para la intervención neuroterápica, y se hizo en Mallorca. Fue el primer ensayo clínico controlado aleatorizado y a doble ciego que se diseñó en España. Estamos hablando de 1988, hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Ha pogut. Sí. Por otra parte, el primer ensayo clínico español sobre dolencia de la espalda que se publicó en el Lancet, una de las revistas científicas más importantes del mundo, también lo hicimos nosotros, también en Mallorca, sobre cómo tenían que ser los colchones para los pacientes con dolencia de la espalda. Y luego hemos hecho muchos estudios que han sido realmente rompedores en su época, tanto en el ámbito puro de la investigación sanitaria como en el ámbito de la gestión sanitaria, es decir, de cómo obtener mejores resultados con el menor gasto público posible, ¿no? De hecho, durante muchos años hemos hecho que Baleares liderara la investigación
en el mundo hispanoparlante en investigación sobre dolencias de la espalda. Esto hoy en día no es así. Bueno, ahora que tenemos una recién inaugurada facultad de medicina, tal vez en el futuro será así, y desde luego yo estaré encantado, como siempre lo he estado, de contribuir a cualquier investigador local que quiera fomentar algún proyecto de investigación. Recuerdo, de hecho, cuando se creó el IDISPA, sí, que lo dirigía un investigador local con una pequeña actividad científica, nos pusimos a disposición del IDISPA para contribuir a la investigación, hasta que vimos que era un organismo esencialmente centrado en intentar sacar recursos de los investigadores, que en cuyo caso nos retiramos. Pero vamos, cualquier investigador honradamente interesado en hacer investigación científica en el campo de la espalda, de cualquier lugar de España, y escucho decir de Baleares, puede contar con nosotros. Doctor Covads, m'agradaria que posés els auriculars perquè tenim una cridada, en Lluís d'Andratx. Lluís, molt bon dia. Hola, bon dia. Quina és la pregunta que vol fer? Mire, jo tinc la columna molt casi reventada. Columna total de infestación de un informe que tengo aquí de radiología. Sí. I estic fent un informe per com se diu, tranquil, un especialista. No, jo he passat. Ah, ja ha passat especialista. He d'anar a un tribunal per donar un... Sí, perquè quina edat té vostè, Lluís? Compliré 50 anys. 50 anys. I l'informe què posa? Que efectivament és... Columna total bitestación del 12 de 8 de 2016. Això ho vaig anar jo. Sí. I pot anar columna total bitestación 2 proyecciones. Sí. I això poda. I el diagnòstic no ho han donat? Pregunta médica desconocido por aquí. Bueno. Columna, por aquí. Columna de degenerativos y columna de dorsal. Degenerativa. Sí, Molt bé. Degenerativa. Exacte, sí. Volia saber exactament què és el que passa. Moltes gràcies, Lluís, per la pregunta i gràcies per participar en el programa. Doctor Covads. Querido Luis, déjeme darle buenas noticias. En primer lugar, a los 50 años, yo creo que la garantía todavía funciona. Es decir, ahí, mire que en el mundo de la espalda la edad no necesariamente es un mal pronóstico, pero desde luego a los 50 años, por la cuenta que me trae, yo soy mayor, espero que todavía estemos a tiempo de arreglarlo todo, ¿no? Pero realmente por eso, o sea, la edad no es un mal criterio de pronóstico. En segundo lugar, cuando habla de reventada, probablemente tenga una imagen un poquito más catastrofista de la realidad. La degeneración discal, que es lo que le han puesto en el informe, es decir, que se ve que el disco que hay entre una vértebra y otra se ha ido desgastando con el paso del tiempo. Durante muchos años los médicos hemos pensado que el desgaste del disco intervertebral causaba dolor. Cuando se han hecho estudios se ha visto que realmente eso no es así. Es decir, a todos se nos va desgastando la columna por el simple hecho de ser humanos y estar vivos y vivir en un planeta con gravedad, de forma que el peso va desgastando el disco intervertebral. De tal manera que a los 80 años todos tenemos mayor grado de desgaste que a los 50 y a los 50 más que a los 30. Pero eso en sí mismo no es más grave que tener canas en el pelo, sencillamente refleja que el tiempo pasa, nada más. Y en el caso concreto de la columna vertebral, el hecho de que se vaya desgastando el disco intervertebral no causa dolor. Solo aumenta muy ligeramente la probabilidad de que duela, pero no obliga a que duela. Esencialmente lo que sucede es que cuando el disco se va desgastando, el músculo tiene que trabajar más para mantener la espalda recta y mantener el equilibrio cuando nos movemos. De tal manera que si en un momento dado duele, lo que duele en sí mismo no es el desgaste del disco, sino la incapacidad del músculo para hacer el trabajo extra que se le pide, y por eso desencadena dolor. Lo cual significa que es factible resolver el episodio doloroso en ese momento y luego, a base de trabajar la musculatura, compensar el desgaste. Con lo cual, si de alguna forma su sufrimiento nace de pensar ya a los 50 años tengo la espalda rota, desgastada y como un anciano y nunca más me voy a recuperar, eso sencillamente no es así. Es decir, los estudios demuestran
que no es así. Es decir, que hay que curar el dolor, hay que ponerle su musculatura otra vez en funcionamiento y probablement tenga un pronòstic excelente. No? Doctor Covax, quina visió té de la situació actual de la sanitat balear des de fora, des de lluny? Com la veu vostè? Sinceramente, es que... No sé si la segueix. Es que no la sigo. O sea, sinceramente me parece... Es decir, en España hay 45 millones de habitantes. En Baleares vive 1. Quiero decir que el peso que tiene la sanidad balear en el conjunto de la sanidad pues es el que es, tampoco. Y luego, por otra parte, personalmente, como investigador, me interesan especialmente aquellos ámbitos en los que se aplican medidas innovadoras o se aplica la ciencia para mejorar la gestión o los resultados. Yo creo que en la actual legislatura eso no está sucediendo, con lo cual, sencillamente, me interesa todo lo que afecta a mi isla, porque la llevo en el corazón, pero realmente no sigo el detalle de la sanidad balear. Però la sanitat pública, doctor Covax, és econòmicament sostenible en els termes actuals, i si no és així, quines mesures farien possible garantir la seva viabilitat? Mire, mi opinión personal, basándome... No, sempre és l'opinió personal que marca tendència. Mi opinión personal basada en los estudios disponibles, en los datos disponibles, ¿no? Yo les recuerdo que hace más de 30 años hizo un informe, el informe Abril, que amenazaba con el colapso de la sanidad pública en pocos años. Bueno, pues la sanidad pública sigue existiendo y sigue siendo una de las mejores del mundo. Es verdad que está empeorando a marchas forzadas por la politización, el desgobierno, la falta de gobernanza, básicamente por la infección de los políticos dentro de las decisiones sanitarias, pero sigue viva. Con lo cual, esto de amenazar cada 2 por 3 con que se va a hundir, realmente, esencialmente, incita a las personas a preocuparse, pero hoy en día los datos es que el paciente sigue vivo. En segundo lugar, si comparamos la eficiencia global, es decir, lo que nos cuesta la sanidad pública y los resultados que obtiene, con otras fórmulas de gestión de otros países, pues la verdad es que la nuestra no es mala. Con lo cual, lo más exasperante a mi manera de ver es que los elementos esenciales, lo importante, o sea, el ladrillo está y funciona. Es verdad que la incompetencia o la politización de algunos hace daño y hace que se derroche dinero. De hecho, todos los datos disponibles demuestran que del conjunto del gasto sanitario en España, que representa aproximadamente el 9,5% del Producto Interior Bruto, aproximadamente el 30% se derrocha en hacer cosas inútiles o contraproducentes para los pacientes, lo cual resulta inaceptable. Es decir, en un contexto en el que no hay dinero o el dinero es escaso, no se puede tirar. De ahí que durante la crisis, la entonces existente Fundación COVAX hiciéramos estudios prioritarios para intentar detectar dónde estaban las bolsas de derroche para que las autoridades sanitarias lo acotaran. Eso, desde luego, no nos hizo muy popular entre los que facturaban por ese derroche y finalmente algunas autoridades sanitarias pues cedieron ante esa presión que ante el interés público. Pero es nuestro trabajo hacerlo. Con lo cual, en resumen, claro que la sanidad pública puede ser viable si se gestiona con competencia i honradez. Se torni per els auriculars. Tenim una altra cridada. Eduardo. Eduardo, molt bon dia. Buen día, señor. ¿De dónde nos pide? Buen día. ¿De dónde nos llama? De acá de Palmanova, Mallorca. Adelante con la pregunta al doctor Covax. Dígame. Sí, le quería consultar, doctor. Yo tengo un problema en las cervicales, quinta y sexta, creo que son, que me quitó movimiento en el bíceps y en el deltoides. Sí. ¿Qué edad tiene, Eduardo? 68 años. Y una pregunta, seguramente cuando le exploraron, entre otras cosas, pudieron ver si era una hernia discal la que estaba causando el problema o es otro problema el que lo está causando. Claro, no, que era algo de eso. Realmente hace tiempo lo tengo, pero lo notable es que nunca me dolió nada. Vale, con eso. Muchas gracias, Eduardo, por la llamada. Gracias por participar en el programa. Gracias. Agradecido. Pues, ahí lo que sucede es que cuando algo comprime una raíz nerviosa motora, es decir, de las que inerva el músculo va perdiendo fuerza y eso puede no doler.
La causa más frecuente es una hernia discal que comprima solo una raíz nerviosa motora y no una sensitiva, lo cual no es lo más común, habitualmente comprimen ambas, pero puede suceder. O a veces es una deformación del hueso, una estenosis espinal la que comprime la raíz nerviosa. Una vez dicho esto, la compresión de la raíz nerviosa cuando dura más de 3 meses es un criterio para en su día operarlo. Con un matiz. Si no se ha operado a tiempo y eso ya ha perdido la fuerza y hace, como decía el señor, años que ha perdido la fuerza, ya no tiene sentido operarlo hoy en día porque la cirugía no va a recuperar la fibra nerviosa ya muerta o degenerada, ¿no? De tal manera que en la situación actual lo más eficaz suele ser concentrarse en hacer rehabilitación para que la parte de músculo que sigue recibiendo información a través de la raíz nerviosa, y todavía funciona, sea más fuerte y funcione mejor de forma que le limite menos. Pero probablemente si han pasado años, recuperar el 100% de la fuerza que perdió probablemente sea imposible. Una vez dicho esto tampoco impide llevar una vida normal. Ciertamente, si fuera halterofílico profesional, pues perdería un poquito de fuerza, pero para hacer una vida normal, como llevamos cualquiera de nosotros, pues muy probablemente se pueda, ¿no? Doctor Kovac, ja per anar acabant, m'agradaria que mos contàs un poquet. Vostè públicament va dir que estava en contra de l'inici d'una facultat de medicina. Ho va dir públicament. I com aquí que diu, vull dir, s'ha trobat amb una mateixa mesura que un investigador no sé exactament, de Units, això segur, com el senyor Batxiller, efectivament, s'han trobat en la mateixa posició, quan jo sé que ideològicament estan en lluny un de l'altre. Per què? Quina és la seva opinió sobre l'inici dels estudis de la Facultad de Medicina de les Illes Balears? Déjeme decir que la situación, al menos en lo que a mí me atañe, es intelectualmente más ridícula. Quiero decir, yo no estoy en contra de la facultad. Lo que pasa es que tampoco estoy a favor. Pedía algún argumento racional que explicara por qué. Porque a mi manera de ver, todos los que se manejaban eran un insulto a la inteligencia del público y no había ninguno que tuviera algún fundamento real. Es decir, se decía, esto va a mejorar la investigación. Mentira. Puede hacerlo o puede hacerlo al revés. Esto va a hacer más médicos. Bueno, primero que yo no sé si ese es el problema. De hecho, recuerdo un artículo que escribí en Salud y Forza en el que, sinceramente, como un ejercicio puramente intelectual, del que yo entiendo que tenemos que hacer los investigadores y sería bueno que los decisores de vez en cuando también hicieran, analizaban argumento por argumento por qué tenía sentido hacer una facultad de medicina. Y sencillamente pedía a muchos amigos míos, amigos personales que han defendido la facultad durante años, y sinceramente es evidente que conciben su futuro profesional en la facultad, les pedía con insistencia que por favor me dieran algún argumento para entender por qué era buena la facultad para las Baleares. No para las carreras profesionales, personales de algunos de ellos, sino para el conjunto de la sociedad balear. Y ya no solo por lo que cuesta, sino porque una facultad de medicina donde no toca o cuyo nivel no se garantiza, es peligrosa para la población a la que sirve. Con lo cual, antes de tomar una decisión, merece la pena estar seguro de que había algún argumento. Cuando, a la poco haber publicado ese artículo, me dio la sensación de que vivía una película siciliana, porque efectivamente me mandaron un emisor muy amable para explicarme que en el fondo es verdad que todos los argumentos se utilizaban en una cortina de humo, y esto me lo estaba diciendo uno de los defensores de la facultad, pero que eso iba a ser bueno pues para intereses personales, ¿no? Vale, pero a mi manera de ver la decisión no tiene que basarse en lo que sea bueno para ti o para mí o para otro, sino en qué utilidad va a tener para la población. Es decir, con el número de estudiantes que tenemos aquí, ¿podemos asegurar un nivel suficiente con la diversidad de pacientes que hay para que aprendan, con el nivel de los profesores que pueden ser atraídos a las islas? ¿Podemos asegurar un nivel suficiente a un coste razonable o mejor que otro? Yo sinceramente creo que nos habría salido mucho más barato mandar en primera y a un piso de lujo a los 60 estudiantes mallorquines que estudian medicina, perdón, baleares que estudian medicina, a Harvard o a Stanford. El catedrático, el rector de Stanford es amigo mío. Me ofrezco, si quieren, a buscar programas de becas para quienes las merezcan, para que puedan estudiar
en los mejores sitios y tengamos excelentes médicos que después, porque quieran, o por compromiso moral, o por lo bien que se vive aquí, o porque quieran volver a las islas, vuelvan. Sinceramente, yo sigo sin entender, o sea, ninguno, incluyendo a mis amigos personales, ninguno de mis amigos, ninguno de los defensores de la Facultad de Medicina hasta ahora he conseguido que me den un solo argumento racional que lo defienda, ¿no? Con lo cual, insisto, no estoy en contra, sencillamente no entiendo el porqué, ¿no? Doctor Francisco Manuel Covach, sempre és un plaer tenir-lo aquí, en el nostre programa, en el nostre mitjà, i la veritat, quan torni, que de tant en quant sé que torna, pues nos venga a visitar. Sea siempre bien rebut aquí. Pues será siempre un placer, es un motivo más para volver a la isla siempre que pueda. Muchas gracias. Moltes gràcies, doctor Covach. Gràcies a usted. Fins ara.